La industria del petróleo produce cada segundo 156 litros de crudo. El oro negro es el motor del actual modelo de desarrollo urbano, agrario e industrial en un perverso círculo vicioso. Para satisfacer la demanda creciente de este combustible, las petroleras taladran cada año una longitud equivalente a 10 veces el diámetro de la Tierra. A este ritmo, los riesgos de accidente se multiplican. El Golfo de México es el último escenario. El incendio de la plataforma de la empresa British Petroleum costó la vida a 11 trabajadores y el daño ecológico que está causando es de dimensiones incalculables. Desde el 20 de abril, el vertido de crudo diario frente a la costa de Luisiana supera los 6 millones de litros. El gran derrame tóxico es una agresión directa a todas las formas de vida de la zona, desde microorganismos y plantas hasta las aves, peces y el mismo ser humano a través de la cadena alimentaria. Y no obstante, los perjuicios ecológicos de la actividad petrolera no acaban en los accidentes. Los movimientos ecologistas señalan que los impactos ambientales de esta industria son muy variados y a lo largo de todo el proceso productivo. Así, en las zonas de extracción se deterioran los hábitats naturales cercanos, se alteran los ecosistemas y las poblaciones humanas pueden verse afectadas. En el transporte del petróleo, el impacto medioambiental viene dado por la construcción de oleoductos y los vertidos accidentales de crudo en plena mar por parte de petroleros y buques cisterna. Finalmente, mencionan el impacto ecológico allí donde se procesa el petróleo y el de la enorme dificultad de librarnos de sus derivados cuando acaba su vida útil. A todo esto cabe añadir los daños colaterales causados por la descabellada carrera de los estados por controlar el grifo mundial del petróleo. Las tensiones geopolíticas y militares no han hecho sino incrementarse en las zonas de mayor concentración de reservas de crudo. Pues hoy en el plató de Para Todos Lados me acompaña Nuria Vidal de Llobatera, de Ecologistas en Acción. Muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. Gracias por venir. Gracias a vosotros. ¿Podríamos decir que es antiecológico usar el petróleo como fuente de energía? Bueno, el petróleo ha sido la era del petróleo, el siglo XX empezó la explotación del petróleo y significó realmente un avance en muchos terrenos. Incluso además el petróleo puede tener algunas cosas beneficiosas para la salud, incluso medicamentos, etcétera. El problema es que el petróleo es el resultado de una biomasa acumulada por la fotosíntesis a través de muchos años en la Tierra y que en menos de un siglo prácticamente estamos terminando con estas fuentes de petróleo de fácil extracción, al menos, que es el que estamos consumiendo ahora y consumimos de una forma completamente absurda, hasta con una bolsa de plástico que luego la tiramos a la papelera al cabo de unos segundos de usarla. Y en cambio las reservas que nos quedan ahora de petróleo son las reservas de petróleo de difícil extracción y que por tanto de un coste elevado y que por tanto los riesgos de extracción del petróleo, que ya son muchos en el petróleo fácil de extraer, en el difícil de extraer, como en las plataformas marinas, como el caso que hemos visto, pues son mucho más, los riesgos y los potenciales impactos son mucho mayores. Y en cambio estamos consumiendo petróleo de una forma completamente irresponsable, no solamente para el transporte, que de todas formas es una de las principales fuentes que se usan del petróleo, sino también para la vida de cada día, para la comida, claro, envuelta en plástico, transportada desde sitios muy lejanos, etcétera. Se puede decir entonces que somos una sociedad petroleodependiente, ¿no? Algo así. Exactamente, estamos adictos completamente al petróleo. ¿Pero y somos conscientes de los peligros que implica la extracción del petróleo? No somos nada conscientes, como tampoco somos conscientes de la biodiversidad. Estamos en el año de la biodiversidad. Y no somos conscientes que formamos parte de una cadena trófica en la que están muchos animales, muchas plantas y que cuando se rompe esta cadena por algún caso, como en el caso de este vertido de petróleo, que se romperán muchos estratos de esta cadena, las repercusiones que tendrá sobre nuestra vida. Pero nosotros somos dependientes de la naturaleza, aunque no lo sepamos, y la biodiversidad es la vida y nosotros dependemos de ella. Y esta conciencia, esta pedagogía de qué es la biodiversidad y cuál es la relación del hombre con la naturaleza de la que formamos parte, esta conciencia es completamente ignorada
por los poderes económicos, por los poderes políticos, por la sociedad en general, por los medios de comunicación en general. Claro, ¿y de qué manera impacta también en el medio ambiente el transporte, por ejemplo, del petróleo a través de los oleoductos? Es que el transporte tiene distintas fases, desde la extracción, que de por sí ya contamina enormes zonas y deja sin medios de sobrevivencia muchos poblados indígenas, zonas rurales donde se produce la extracción, el transporte de este crudo hacia centrales donde se destila, etcétera, al transporte por alta mar, como en el caso de Prestige, que aquí tenemos ejemplos claros y que ejemplos hay cada día más, y después el consumo que nos produce, entre otras cosas, el cambio climático, que todo el mundo está de acuerdo que es una cosa terrible, parece que sea lejana, es una cosa que está afectando ya actualmente a enormes partes de la humanidad, enormes partes, por ejemplo Bangladesh, que se está inundando por la presión del mar, islas del Índico que están desapareciendo. Y este tema se trata de una forma completamente superficial porque los intereses económicos predominan por encima de los intereses sociales, en realidad, de la supervivencia humana. ¿Y cuánto tiempo pueden durar los efectos nocivos de un derrame accidental, como hemos estado viendo estos días en el Golfo de México? Estos derrames pueden... Aún no sabemos todo este derrame cuál va a ser su afección total, porque aún sigue saliendo petróleo, a pesar de que la British Petroleum está gastando 8 millones de euros por día en intentar remediarlo, y aún no lo han conseguido. O sea, el coste económico es enorme, ya veremos si lo paga la British Petroleum o lo pagamos entre todos. Pero después las consecuencias son muy a largo plazo. Actualmente aún se encuentran grumos de crudo del accidente que hubo con el Exxon Valdez en el año 1989, y aún se encuentran en el Prestige, aún no se ha recuperado toda la costa de la Morte de Galicia. Son problemas que entran dentro de la cadena trófica. Esta es una zona además que tiene mariscos importantísimos de mucho valor, tiene ballenas, delfines, aves migratorias que nidan y se nidifican en esta época y se reproducen en esta época, descansan también para su despliegue a otros continentes, etcétera. De esto no tardará muchísimo en recuperarse, pero el problema es si nosotros hablamos únicamente del desarrollo económico ilimitado, para el cual necesitamos mucha energía, o realmente proponemos un modelo de sociedad donde la energía juega un papel. Evidentemente no vamos a volver a estudiar, como decía mi abuela, con la velita. No volveremos a prescindir de algunas cosas de progreso completamente necesarias en nuestros días, sino que lo que queremos es que la energía que consumamos sea en relación a necesidades, no en gastos de energía exosomática, de transporte completamente absurdo, de que se produce un camarón, se pesca en una costa de Perú, se pela en otra costa de China y se envasa en otro sitio de Irlanda y se trae a consumir España. Señor Vidal, ¿me podría explicar en qué consiste cuando se llama lo de pico de petróleo? El pico de petróleo es la era en la que estamos, se ha acabado. El petróleo de fácil extracción, hay diferencias entre científicos, si aún queda 10 años, 20 años del petróleo realmente que se conoce, que están en sitios en tierra de fácil extracción. El otro petróleo o es mucho más profundo, en capas mucho más profundas, o está en el mar. Y por tanto las plataformas marinas, aunque tengan medidas de seguridad mayores que la que tenía la British Petroleum, que no tenía todas las que tienen, por ejemplo, las noruegas, que habría podido evitar parte del vertido, todas tienen un riesgo mayor. Y por tanto, además, como hay menos petróleo fácil de extraer, el precio del petróleo va a aumentar. Señora Vidal, después de escucharla necesito un mensaje positivo, no tan oscuro como el petróleo, no tan negro, ¿no? ¿Me puede decir algo? No, el mensaje positivo es que tenemos que vivir realmente en función de lo que tenemos y no en función de lo que
además las futuras generaciones. Nosotros hemos estado explotando un recurso que durante millones de años se quedó en la tierra y lo hemos prácticamente, el fácil, lo hemos prácticamente liquidado. ¿Qué va a quedar para las futuras generaciones? Que necesariamente, es que el petróleo mueve muchas cosas. Necesariamente hay cosas completamente imprescindibles actualmente en todos los campos. ¿Por qué entonces tenemos que comprar una pera que viene de Sudamérica? ¿Por qué tenemos que comprar una naranja que viene de Israel? ¿Por qué tenemos que hacer kilómetros para traer alimentos cuando tenemos aquí unos campos semiabandonados? ¿Y por qué no estamos invirtiendo realmente en las energías renovables?